Hola alumnos, buenos días, buenas noches. Bueno, acá les dejo el video de función cuadrática. El video trata sobre la representación gráfica de una función cuadrática a través de los elementos notables de la misma. Es decir, vamos a ver cuáles son los puntos característicos de la función y en base a ello vamos a tratar de graficarla. Bien, hay que recordar primero que una función cuadrática responde a esta fórmula que tenemos acá. Ax al cuadrado más bx más c. Cada uno de esos términos tiene una función. Primero vamos a identificar la letra A como el número que está multiplicando x al cuadrado, la letra B como el número que multiplica x y la letra C, es decir, la que no tiene x. Esta la vamos a llamar término independiente. Bien, antes de ver estas fórmulas, vamos reconociendo en los gráficos cuáles son las raíces, el vértice, que es la ordenada del origen. Bien, las raíces de una función cuadrática responden a esta fórmula que tenemos aquí. ¿Y dónde las vamos a ver en el gráfico? Las raíces, por lo general, van a ser 2. En algunas ocasiones podemos tener una y en algunos casos ninguna. Pero como normalmente son 2, ponemos x1 y 2. Las raíces las vamos a ver en el eje horizontal, es decir, en el eje x. Y son los puntos donde la función corta o atraviesa el eje x. En este caso, si podemos ver, las raíces de esta función van a ser estos dos puntos. Es decir, que aquí las raíces serían x igual a 1 y x igual a menos 3. Son los cortes sobre el eje x. Bien, luego veamos lo que es el vértice. El vértice de una función es un punto. Y como es un punto, va a tener dos coordenadas. Va a tener una coordenada en el eje x, que llamamos x del vértice, y otra coordenada en el eje y, que vamos a llamar y del vértice. Para cada uno de esos vamos a tener estas dos formulitas que nos van a ayudar a encontrarlo. El x del vértice es aquel valor en el eje x. El vértice lo podemos identificar como aquel punto máximo o mínimo que tiene una parábola. En este caso, si vemos el dibujo, vamos a tener un punto mínimo. Y aquí estaría el vértice. ¿Cuál es ese punto? La coordenada en x la vamos a ver en el eje x. Entonces, si seguimos esta línea, la coordenada en x va a ser menos 1. Este es el x del vértice. Y la coordenada y la vamos a ver en el eje vertical, en el y, que va a ser aquí menos 4. Entonces, para esta función, el vértice sería el punto menos 1 y el punto menos 4. Perdón, la coordenada menos 1 y menos 4. Bien, y por último, el último elemento que vamos a ver es la ordenada del origen. La ordenada del origen es exactamente el término independiente, que ese ya lo vamos a ver acá en la fórmula, al inicio. La ordenada del origen es el punto por donde la función atraviesa el eje y. Y si lo vemos acá en el gráfico, la función atraviesa el eje y en el punto menos 3. Acá vamos a tener la ordenada del origen. Bien, ya teniendo esos puntos característicos, nosotros podríamos realizar el gráfico de la función. Ahora vamos a verlo a través de un ejemplo. Bien, la situación aquí es la siguiente. Vamos a representar gráficamente esta función. Menos x al cuadrado menos 2x más 3. Para representarla vamos a utilizar estas fórmulas que estuvimos viendo. La de las raíces, la del vértice y la de la ordenada del origen. Pero antes de ocupar las fórmulas hay que ver cuánto valen los coeficientes. Es decir, estas letras A, B y C. Eso es lo más importante al principio. Vamos a ir anotando aquí cuál es el valor de cada una. La letra A era el número que multiplicaba a x al cuadrado. Acá vemos que tenemos un menos y adelante no hay ningún número.
Cuando no había ningún número, entonces se interpretaba que el valor iba a ser el número menos 1. Bien, entonces acá sabemos que A vale menos 1. Veamos cuánto vale la letra B. La letra B es el número que multiplica a la X. Y el número que multiplica a la X sola es menos 2. Y por último, el término independiente o la letra C. Ese es el número que no tiene X, que en este caso va a ser el 3. Bien, una vez identificados los coeficientes A, B y C, ahora sí podemos utilizar estas fórmulas. Bien, vamos a comenzar el cálculo utilizando o calculando las raíces primero de la función. Bien, entonces vamos a iniciar realizando el cálculo de las raíces. Para esto es conveniente copiar la fórmula, así no nos perdemos ningún signo que aparezca. Bien, ahora lo que vamos a hacer es empezar a sustituir cada letra por el valor numérico que corresponde, es decir, el de A, B y C. Bien, vamos escribiendo entonces. X1 y 2 va a ser igual a menos de la fórmula el valor de B. ¿Y B cuánto vale? Menos 2. Entonces acá vamos a poner menos 2 entre paréntesis. Más menos la raíz de B elevado al cuadrado. B habíamos dicho que valía menos 2. Entonces a menos 2 lo vamos a elevar al cuadrado. Seguimos con la fórmula menos 4 por A, que A vale menos 1. Por C. Y C vale 3. Bien, tenemos la parte de arriba, vamos con el denominador. Todo esto está dividido 2 por A, y A valía menos 1. Bien, una vez que sustituimos los valores, ahora empieza el cálculo. Al principio, menos y menos nos va a quedar más, entonces nos queda 2 positivo. Más menos, y ahora vamos resolviendo la raíz. Menos 2 elevado al cuadrado nos va a quedar 4. Y luego resolvemos lo que hay adentro. 4 por 1, 4, y 4 por 3, 12. Aplicamos regla de signo para ver qué signo va acá en el medio. Menos por menos, más. Entonces vamos a tener acá una suma. Y todo esto dividido 2 por menos 1. 2 por 1, 2, y más por menos, menos. Bien, ahí ya tenemos esta parte, seguimos resolviendo. Una ayuda también para resolver lo que hay dentro de la raíz puede ser separar en términos. Así no se confunden en el orden de las operaciones. Bien, seguimos resolviendo. 2 más menos, la raíz nos había quedado 4 más 12, que nos va a quedar 16. Todo esto dividido menos 2. 2 más menos, y la raíz de 16, que va a ser 4, porque 4 por 4 es 16. Una vez que llegamos a esta instancia, vamos a tener dos soluciones. Como tenemos entre medio de los dos números un más y un menos, vamos a tener una solución en la cual vamos a sumar. Y otra solución en la cual vamos a tener que restar. Estas dos van a ser las raíces de la función. Bien, resolvemos entonces. 2 más 4 nos queda 6. Y 6 dividido 2 nos queda 3. Y más por menos, menos. Acá ya vamos a tener la primera raíz. Una raíz es igual a menos 3. La segunda, tenemos 2 menos 4, menos 2. 2 dividido 2, 1. Y menos por menos, más. Esta va a ser entonces la segunda raíz. Entonces, una vez que ya tenemos las raíces, podríamos ir marcándolas en el gráfico. Acá ya tengo el gráfico. Las raíces, acordémonos,
que las íbamos a ubicar en el eje horizontal, en el eje X. Nos había quedado que vale 1 y menos 3. Entonces, sobre el gráfico vamos a marcar el punto en 1 y el otro en menos 3. Es decir, que la función tiene que pasar por esos valores. Bien, ya calculamos las raíces. Vamos ahora a calcular el vértice de la función. Bien, ahora para calcular el vértice tenemos que acordarnos que un vértice está compuesto por dos coordenadas. Vamos a tener que calcular dos números, el valor en X y el valor en Y. Para el valor en X tenemos esta fórmula y vamos a acudir igual que en las raíces. Empezamos sustituyendo. El X del vértice va a ser menos B, que B habíamos dicho que vale menos 2. Entonces reemplazamos esa B por su valor, menos 2, dividido 2 por A. Y la letra A habíamos dicho que vale menos 1. Bien, una vez que sustituimos, vamos a realizar los cálculos. Arriba, menos por menos, nos va a quedar más, 2 positivo. Y abajo, 2 por menos 1, nos queda 2. Y más por menos, menos. Nos queda esta división, 2 dividido 2, 1. Y más por menos, menos. Acá entonces tenemos que el X del vértice es igual a menos 1. Bien, vamos a anotarlo acá. Nuestro vértice tenía dos componentes, una en X y otra en Y. La componente en X vale menos 1. Nos queda averiguar ahora cuánto vale la componente en Y. Y acá hay que prestar atención. Para obtener la componente en Y, fíjense que nos dice que el Y del vértice va a ser igual a la función para el valor X del vértice. Entonces hay que tener en cuenta cuánto fue el X del vértice que obtuvimos. Lo que vamos a tener que hacer es reemplazar en la función original, es decir, la función que nos da el ejercicio, esta, vamos a tener que reemplazar cada X por el X del vértice que obtuvimos, en este caso menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar la función que teníamos al principio y del vértice va a ser igual a la función que era menos x al cuadrado menos 2x más 3. Menos x al cuadrado menos 2x más 3. Y ahora, en cada uno de estos x, los vamos a reemplazar por el x del vértice que obtuvimos, que era menos 1. Entonces, menos, cambiamos esta x por el x del vértice. Menos 1 al cuadrado, menos 2 por el x, que en este caso va a ser menos 1, más 3. Y ahora realizamos los cálculos. Acá también pueden separar en términos, para no confundirse con las operaciones. Y vamos sacando. Este menos lo tengo afuera, sigue afuera. 1 elevado a la 2 nos va a quedar 1 positivo. Y como es negativa la base y el exponente es par, el resultado acá nos queda positivo. Y el menos nos quedó afuera, así que nos queda menos 1. Luego, 2 por 1 nos queda 2 y menos por menos, más. El 3 lo bajamos y vamos resolviendo. Menos 1 más 2 nos queda 1 y 1 más 3 nos va a quedar 4. Entonces, ahora ya tenemos nuestro Y del vértice. El Y del vértice vale 4. Eso lo vamos a poner aquí. Entonces, el vértice va a ser el punto menos 1, 4. ¿Cómo lo ubicamos en el gráfico? Lo vamos a anotar por acá. El vértice había sido el punto menos 1, 4.
acordémonos que el primer valor hace referencia a la parte en X y el segundo a la parte en Y. Entonces, para ubicarlo, el menos 1 lo vamos a ver en el eje X, acá lo tengo. Y 4 me dice en el eje Y. Entonces, la intersección entre estos dos puntitos me va a dar el vértice. Como lo ubico, me paro en menos 1 y ahora veo la coordenada en Y, que es 4. Entonces, desde el menos 1 voy a subir 1, 2, 3, 4 lugares. Acá entonces voy a tener al vértice, que es el punto menos 1, 4. Bien, ya saqué lo más importante. Lo último que me quedaría por sacar es la ordenada del origen, que este era el más fácil. La ordenada del origen iba a ser igual al término independiente. La ordenada del origen era igual a C. Y C es el número que no tiene X en nuestra fórmula. Entonces, si vemos en la fórmula que teníamos al principio, el número que no tiene X es el 3. Entonces, la ordenada del origen en la función va a ser igual a 3. Y la ordenada del origen la veíamos en el eje Y. Entonces, sobre el eje Y vamos a marcar el punto 3. Bien, entonces, ya teniendo esa información, podemos realizar el gráfico aproximado de la parábola. Este gráfico tiene que pasar por estos 4 puntos que hemos marcado. Entonces los unimos y ahí ya tendríamos la representación gráfica de la función menos x al cuadrado menos 2x menos 3. Bien chicos, espero les sea de ayuda. Nos vemos en clase. Hasta luego.